Para ti, ¿qué es el arte? Welcome once again. Una vez más, bienvenidos a otro episodio, otra semana, otro interés y otro invitado. Bienvenidos a lo más primero. Así es, jóvenes, bienvenidos a lo más primero, este espacio del arte, la cultura y el entretenimiento. Y ya saben que nosotros somos el motherfucking ensayo, Hugo y Carlitos. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con el cineasta, director de cine vanguardista, nuestro buen amigo, muy nuevo amigo, César Flores Correa, desde Morelia. De verdad, un gusto que estés aquí, y pues una grata sorpresa que nos encontramos por ahí. No, hombre, pues el placer es mío, jóvenes. Ya tengo bastante tiempo de conocerlos. Y pues no, gracias. Pues aquí chido para cotorrear un rato con la banda y ver qué se arma, ¿no? Gracias, Simón. No, pues chingón. Totalmente bienvenido. Vamos a ver qué tal te parece el Chido. certamen de preguntas que tenemos por ahí. Sí, tenemos unas preguntas muy densas para ti. A ver si, Pues espero no terminas en el taco. Espero estar preparado después del guión que me pasaste, pero pues a ver. Ay, ya nos descubrieron. Puta madre. También no sé si mi agente pues tenga permitido hablar de ciertas cosas, pero pues ver. Sí, ya sé, ¿verdad? Nos va a hablar de su documental donde trata de blancas. La chingada. Aquí en exclusiva, en lo más primero. Muy bien. Bueno, entonces, pues, para empezar, pues introducirte que César es un cineasta que se encuentra aquí en el municipio, porque estás elaborando un documental de la comunidad menonita que se encuentra en nuestro pueblo. Y pues, la neta, qué chingón, Sí. qué chingón, y pues, aparte de la coincidencia de tu parte, porque, fíjate, a mí ya se me había ocurrido o yo ya había pensado en eso de que la comunidad menonita en Miguel Ángel es una singularidad aquí en la zona, en la región, y faltaba, pues darle más luz, o sea, sacarlo más a la vista, y pues qué chingón que haya gente que se está interesando en hacerlo, y pues a toda madre que estés aquí, y a ver cómo resulta. Entonces, eh, pues primero que nada, ¿cómo, cómo surgió la idea y cómo terminaste dando aquí de hacer ese documental? Sí, pues sí es una historia un poco larga, pero bueno, todo empezó porque hace como 3 años, más o menos aproximadamente, vine con unos compas a acampar a Sierra de Órganos. Muy buena sierra. Sí, la neta sí está muy chingón. Pues siempre me gustó como saber y buscar de lugares naturales aquí en México, ¿no? No. Y vi con Sierra de Órganos, vi fotos, vi videos y pues, me fascinó, ¿no? Dije, tengo que ir. Entonces con unos compas nos organizamos y llegamos primero a Sombrerete. Y como no teníamos ni idea, ni habíamos preguntado muy bien, les preguntamos, creo que hay en un kiosquito de esos de turismo, donde te dan folletos y ese tipo de cosas. No mames. Y preguntamos, oiga, pues cómo llegamos y si ahí nos dan de comer y todo este desmadre, ¿no? Nos dijeron, sí, ahí les pueden preparar de comer y la chingada y ya. Entonces nos lanzamos, ya llegamos, pagamos nuestra entrada y acampamos 2 noches ahí en Sierra de Órganos. Y justo el día antes de regresarnos a Morelia, un domingo, pues como que luego la gente, afortunadamente fuimos en una época donde no había mucha gente, fue como a finales de diciembre, más o menos, entre 27 y 28 de diciembre, más o menos. Y el domingo a media tarde, pues como que de repente había familias que iban como día de campo y demás. Y vi justo ahí, era la primera vez que los veía en persona, una familia menonita. Los vi vestidos de negro. Y pues como que al verlos y el escuchar cómo hablaban en alemán y demás, se me quedó como muy grabado pues en la cabeza, ¿no? Y luego yo ya venía como siempre,
O sea, como dentro de lo que hacemos, como que siempre he sido muy visual, ¿no? Como que se me quedan ese tipo de Sí. cosas grabadas en la cabeza y pues así funcionamos, ¿no? De alguna forma. Las historias pues vienen quizás como de ese tipo de experiencias que uno va adquiriendo. Y en eso quedó, ¿no? Pero se me quedó dando vueltas hasta que decidí, pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Empecé a investigar, empecé a informarme un poco más sobre las comunidades, sobre dónde estaban ubicadas, cuál era como la estructura social en la que se desarrollaban cada una de estas comunidades. Y en primer lugar di con una comunidad que está en el municipio de Río Verde, en San Luis Potosí. Que digo, en un primer momento mi intención era como buscar una comunidad lo más cercana posible a mi ubicación, ¿no? Sí. A Morelia. Que digo, aún así no había como que comunidades muy cercanas como tal, pero era lo que estaba como más a la mano, a diferencia de Chihuahua o Campeche, o estaban como en polos totalmente opuestos, ¿no? Y ya, contacté a los del municipio de Río Verde y pues como que nunca hubo un acercamiento muy formal como tal en ese sentido. Entonces, digamos que también yo abandoné un poco esa ventana, pero pues tampoco me di por vencido, ¿no? Y dentro de la investigación que realicé, pues di sobre todo por un video en especial que vi en YouTube, de un canal que me parece que se llama Trip and Style, que fueron a la comunidad aquí en La Onda y se metieron con una familia y grabaron y dijeron que estábamos aquí en La Onda. De hecho, en ese video se equivocaron porque dijeron que La Onda pertenecía al municipio de Sombrerete. Y ya me bajé a los comentarios y decía, no, no es Sombrerete, es Miguel Ausa, ¿no? No mames. Y dije, ¿qué onda, no? Y ya, entonces ya busqué Miguel Ausa, entonces ya me empecé a informar y vi que era como un municipio así medio como olvidado y como que estaba medio apartado y así, como que esa fue mi primera impresión, ¿no? Del pueblo de San Miguel. Sí, sí, sí. Digo, lo digo, Claro. lo digo en un buen sentido, ¿no? O sea, porque me pareció todavía más interesante eso. Entonces, di con la página de turismo de Miguel Ausa por Facebook y les mandé un inbox. Oigan, pues mi nombre es tal, me dedico a esto, mis intenciones son estas, quiero hacer un documental sobre una comunidad menonita. Quisiera saber si ustedes me pueden brindar como pues algún tipo de enlace o de comunicación con alguien de la comunidad, saber dónde está, cómo llegar, cómo esos asuntos logísticos, ¿no? Por así decirlo. Y me contestaron, me pasaron el número de, que es el director de turismo, me parece, aquí en el municipio, que es Alan. Alan Padilla. Saludos. Saludos, Alan. Muy agradecido Precioso. con él. Estoy muy agradecido con él por la Más oportunidad. precioso. Sí, y bueno, le mandé un mensaje, me acuerdo, le mandé un WhatsApp y como a los minutos me contestó y nos pusimos de acuerdo para realizar una llamada. Entonces ya le marqué, ya lo saludé, le platiqué cómo me llamo, lo que había estudiado, mis intenciones, bla, bla, y desde el primer momento él se mostró muy, muy dispuesto a apoyarme, me dijo que iba a preguntar, que iba a ver cómo le hacemos para que yo Es que eres muy precioso. me pudiera lanzar. Y sí, a partir de ese momento estuvimos en comunicación y la verdad es que él me brindó todo el apoyo posible para que yo estuviera pues aquí ahorita con ustedes. Wow. En Miguel Ausa, Qué chingón. en ese pueblo apartado y olvidado que les dije hace unos momentos. Sí. Pero pues aquí estamos. No, sí que qué buen pedo, porque pues de hecho, no sé, se me figura que si hubiera sido otra persona encargada de ese jale, ¿usted quién es? Ay, no, yo no sé ni qué es eso que quiere hacer. No, joven, aquí no es. Ahorita no, joven, a la vuelta. Sí, no. O sea, yo creo que ni saben qué estudio. Por ejemplo, eso habla muy bien de Miguel Ausa, o sea, de su gente, porque, como lo dices, quizás si hubiese sido en otra parte, pues yo no hubiera tenido ese acercamiento, Sí. esa hospitalidad que el municipio me ha brindado hasta ahora, porque la verdad es que así ha sido. Sí. Sí han sido chidos. Sí, la verdad es que sí. Así, le estamos apuntando. hay hombres armados detrás de la cámara. No, pues qué chingón. Entonces, bueno, pues sí está muy fascinante la historia porque como que todo empezó de algo bien sencillito, o sea, como que no es como que trajeras un research muy profundo desde antes. Sí, o sea, no. fue como que, fue ese avistamiento
tan Sí, los casual. menonitas es como si es un old village, no sé cómo decirle, la forma en la que ellos viven, la comunidad menonita, todo, o sea, tiene su encanto. Sí, Por sí, eso llama mucho la sí, es atención, una cultura. la forma en la que se visten, no tienen drenaje. Son cosas acá que dices, cabrón. Ah, chinga, ¿no tienen drenaje? No, bueno, Sí, algunos sí, luego hay, Ujú. pero sí, la mayoría sí tienen letrinas, ¿no? Ujú. Ah, no mames. Ajá. todos están. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Sí, ahorita. Muy bien, entonces ahora que ya, pues que ya te encuentras realizando este filme, Ajá. ¿cuál es tu intención? O sea, ¿qué pretendes lograr con este documental? Porque pues obviamente, te digo, yo ya he visto algo de tu trabajo y pues definitivamente sí traes como que no sé, como que... Está bien gacho. No, no, no. No sé, como que traes mucho la No, influencia... pues gracias, Carlos. Te agradezco la invitación. Sí, nada más te invitamos para destrozar tu trabajo. No, o sea, como que traes mucho no sé, como que la inspiración visual, pero no sé qué quieras contar, qué historia, desde qué enfoque, qué es lo que buscas contar con este film. Pues mira, creo que a la fecha a veces no lo tenemos tan claro Sí. todavía. Eso pasa mucho, sobre todo a la hora de hacer documental, ¿no? En mi experiencia, yo que en mi mayoría he hecho cine documental, pues a diferencia de la ficción que tiene factores pues más regulares y más establecidos, como lo son los actores, como es un guión como tal que quizás hay que seguir al pie de la letra, y ese tipo de cosas. El documental, a pesar de que tú sí puedas, digamos, el ser consciente de cómo quieres que se vea y cómo quieres que se escuche el producto final, por así decirlo, pues hay muchas cosas que no están bajo tu control, ¿no? A diferencia de la ficción. Estás Sí, expuesto al clima, estás expuesto a la apertura de las personas, sí, a muchos factores que pues a lo mejor no tenías tomados en cuenta previo a la realización del documental, ¿no? Son muchísimas cosas. Entonces, es por eso que a veces el documental lo concibo yo como un proceso de descubrimiento, ¿no? Que a pesar de que yo tenga una intención o tenga un objetivo que sinceramente no siempre es así, no siempre lo tengo tan claro, porque, por ejemplo, el hacer cine y el contar este tipo de historias, pues luego surge como una necesidad como, pues, que viene acá, ¿no? De muy adentro. Entonces, no siempre, no siempre hay una explicación detrás. Quisiera decirte que sí, pero creo que la verdad no siempre es así, siempre hay algo. Todos a veces tenemos como formas extrañas de trabajar, ¿no? sí, sí, Donde claro. viene la inspiración y todo esto. Pero a raíz de esta imagen que se me quedó muy grabada en la cabeza, pues sí, obviamente empecé a escribir cosas que me llamaban la atención sobre ellos, empecé a hacer investigación sobre su pasado, el cómo llegaron a México, cómo llegaron de Europa a Canadá, de Canadá a México y de México a Sudamérica, ¿no? Por ejemplo, un poco de sus usos y costumbres, por supuesto, la religión, que siempre también el misticismo que guarda alrededor cualquier religión, creo que es como de llamar la atención, ¿no? Sí, claro. ¿No? Ese tipo de diferencias. Y pues nada, el hecho también de que al hacer documental siempre me ha servido a acercarme a otras personas, me ha servido a conocer otros contextos, otras formas de vida, pues a sentirte parte del todo y de no siempre estar como en la burbuja en la que te encuentras, como de esta cotidianidad, ¿no? Que a veces es hasta depresiva. Me llama la para atención, nosotros. me llama la atención este concepto de tu forma de hacer tu documental, tu arte, que es más que nada a lo que la vida me sorprenda, bueno, lo que estoy captando, a lo que las herramientas de la experiencia me estén dando. Estás como buscando una inspiración en este tipo de trabajos, o sea, se me hace algo muy refrescante. No es como, a ver, voy a tal lugar a investigar esta historia explícitamente y todo lo demás, aunque esté chido,
no lo voy a tomar en cuenta, no, como que estás recabando las piezas valga la redundancia, de un rompecabezas para formar tu propio concepto, tu propia visión, tu propia perspectiva. Se me hace bien padre eso. Sí, de hecho, inicialmente, por ejemplo, cuando haces un proyecto, ya sea ficción o documental, siempre hay algo que se llama carpeta de producción, ¿no? Donde, digamos, es un dossier o unas diapositivas o como le quieran llamar, donde tú desmenuzas, pues, qué es lo que vas a hacer. El título, la sinopsis, tu equipo de trabajo, tus referencias visuales, es decir, como tus inspiraciones visuales de cómo quieres que se vea tu documental o tu ficción, ¿no? El crew, más o menos cuánto presupuesto planeas gastar, etcétera. Esto se hace sobre todo pues para conseguir financiamiento, apoyos y ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando yo empecé este proceso, pues tenía mi carpeta, ¿no? A lo mejor no muy bien hecha y lo que ustedes quieran, pero pues la tenía. Y la presenté y platiqué con una cineasta de la Ciudad de México que se llama Eva Villaseñor, que ella tiene algunos documentales, de hecho uno de sus docus estuvo nominado al Ariel, que es como el Oscar mexicano. Platiqué con ella, le presenté mi carpeta y como que siempre me gusta, perdón, buscar opiniones pues, de gente como que tiene experiencia, ¿no? Sí, claro. Y que sabe lo que hace, porque luego uno a veces, aunque pues ya tenga cierto camino recorrido, siempre eres como tu peor enemigo en ese sentido, Sí. y de no saber qué hacer de repente y de que las dudas siempre están presentes. No, a veces incluso si eres demasiado egocéntrico, de que nada más te vas como que en tu cicladez de que, me la estoy mamando y me la estoy mamando y me la estoy mamando. Sí, no. Y a lo mejor No, necesitas a alguien más chingón que diga, ay, güey, pues. Creo que ese es el peor error, ¿no? Como Sí. en cualquier chamba, o sea, como saberte como tu peor crítico. Creo que Sí. eso es importante. Digo, no castigarte tanto, pero Sí, sí claro. poner los pies sobre la tierra. Eso es importante. Entonces platiqué con ella y me dijo, ¿sabes qué? Pues está muy padre tu carpeta y todo, pero pues olvídate de ella porque a final de cuentas, pues no sabes qué va a pasar, ¿no? Pues no tienes muchas cosas bajo tu control y pues mejor busca pues la forma de cómo acercarte, de hacer una reflexión pues un poco más interior. Me dijo, creo que los estás romantizando un poco, porque yo los vi así como, los menonitas, ¿no? Y hablan diferente, y se visten diferente. Sí, Entonces, sí. pues no caer también como en ese romanticismo, ¿no? Esa idealización de este sector, Sí, claro. de la población. Entonces, le hice caso, obviamente, porque ella es mucho más experimentada que yo. Y pues ya a raíz de eso, te digo, empecé a escribir, empecé a dibujar algunos planos, algunas imágenes que tenía en mi cabeza. Y siempre me he dejado llevar mucho por la imagen. O sea, siempre, esa creo que es mi inspiración principal. O sea, siempre me gusta hacer como un tratamiento de la imagen muy específico de acuerdo a las necesidades, pues, de cada documental en este caso, ¿no? Sí, no, y sí se aprecia mucho. Yo sí noté en lo que vi de tu material, más las tomitas que demostraste del que estás haciendo ahorita. Ok. O sea, sí se nota que claramente es la imagen lo que está dictando como que todo tu rumbo. Porque te digo, a diferencia de otra gente que yo he conocido que también hace cinematografía, Ajá. hay de pronto gente que sí es muy tecnicota, de que tengo el guión y se respeta, tengo storyboard y ya, la chingada, o sea, nada de pendejadas. Y como que, sí es cierto lo que dice Hugo, sí está interesante como un proyecto que ya depende de más gente, de más manos, eh, un proyecto que de alguna manera sí requiere de mucha más planificación, tú te lo estés tomando como que, bueno, con un cierto margen de error, como que medio te dejas llevar, eso no es tan fácil en lo que haces, hasta donde yo tengo entendido, porque, pues a diferencia de, no sé, un músico que hace música solo, pues no pasa a mayores. Un ilustrador, un pintor, también no pasa mucho si cada quien sabe por donde quiera. Pero ya, o sea, tú al menos en este proyecto, pues sí tienes que ver más caras, ¿no? O sea, simplemente con la gente con la que tienes que interactuar, más aparte, no sé si alguien más vaya a estar involucrado en este proyecto, me habías comentado que Sí, sí. Los dos. De hecho, por ejemplo, originalmente, pues siempre tengo mi equipo de trabajo, o sea, siempre hemos sido 3, ¿no? Que también esa es una de las virtudes y facilidades
desde mi punto de vista que te ofrece el documental, no necesitas un equipo tan extenso, un equipo humano, ¿no? Sí. Tan extenso a diferencia de hacer ficción, ¿no? Que es Sí. un poco más elaborado. Sí, iba a venir originalmente con mi productor, pero pues por cuestiones de trabajo no pudo venir. Y también tenemos pues al músico, a Salomón, que él se encarga de la música y se encarga del diseño sonoro del documental. Pues siempre, ¿no? Entonces siempre trabajo con ellos, nos gusta mucho trabajar juntos y creo que hemos encontrado pues un buen equipo de trabajo. Y justo como decías, o sea, creo que esto de las formas pues calendarizaciones y demás que se pueden hacer previo a un trabajo, pues también depende mucho del origen de lo que se vaya a hacer y del método de trabajo de cada persona, ¿no? Yo, por más que he intentado, porque también lo he hecho storyboards, he hecho, te digo, a veces un poco de guión y demás antes de hacer los documentales, y pues la realidad es que soy un poco necio en ese sentido, lo hago, pero al final de cuentas no les hago caso. O sea, soy necio a hacerlo porque creo que se puede llegar a necesitar, pero ya me he dado cuenta que no le hago caso, entonces Está bien, cabrón. Entonces, en sí, ¿cuánto tiempo llevas en esto? ¿Ya qué tan metido estás en esta opción que tomaste? híjole, pues por ejemplo el primer docu lo hicimos en 2016, Ok. o sea ya son 5 años. Luego al año que sigue hicimos otro en 2017, luego al año que sigue hicimos otro en 2018 y por ejemplo como tal desde 2018 hasta acá pues no habíamos grabado nada hasta ahora, ya habían pasado 3 años, entonces son 3 años en los que este docu pues estuvo gestando, ¿no? Ajá, sí. Oh, chingón. Bueno, y también algo interesante, bueno, a mí me resulta interesante Ajá. cómo, de ahorita me estabas comentando que eres egresado de comunicación. Y de hecho yo llegué a tener alumnos de comunicación. Entonces, pues sí me parece, bueno, te voy a ser muy honesto, me parece muy fascinante que pues tú, se ve que siempre trajiste la influencia artística, ¿no? O sea, tú querías hacer arte con la carrera. Ya es que en comunicación hay mucho cantante, hay mucho que quiere ser host, que quiere ser periodista, lo quieren como que tener más reflectores encima. Ah, Entonces se me hace interesante que tú que traes la parte artística, todavía se me hace más peculiar que cómo te empezaron a interesar los documentales. Porque yo hasta donde tengo entendido casi todos los artistas o los que traen una influencia más artística quieren hacer ficción, quieren sacar lo que traen dentro. Y digo, se me hace interesante que alguien, sobre todo tan joven, quiera hacer documental, porque casi siempre es ficción. Sí, es raro eso. Peculiar. Sí, no lo tengo también tan claro, pero creo que en el documental encontré como la mejor forma de expresarme y de encontrar como esa libertad pues de narrar lo que yo quería, ¿no? Tenía muy claro. De hecho, a la fecha quiero hacer algo de ficción. Es uno de mis objetivos. Sí, algún día quiero hacer una ficción, pero sin embargo, en el documental me aprendí a conocer otras realidades, ¿no? Siempre tomas un pretexto y lo haces tuyo, lo transformas Sí. y lo reinterpretas de acuerdo a lo que tú deseas, ¿no? Entonces, sí encontré como esa libertad de expresión gracias al documental y creo que por eso me ha seguido gustando con el paso de los años. También porque las exigencias pues pueden llegar a ser más austeras a diferencia de la ficción, ¿no? Me permite trabajar con un equipo más reducido, más improvisado y eso me gusta, o sea, eso me ha acomodado bastante bien para poder trabajar, entonces son varias las razones por las que me he decidido también por hacer más documental, ¿no? Qué chingón. entonces el objetivo de esto es como que nada más una forma de desestresar lo que tú tienes dentro o tu idea, o buscas así monetizar algo, quieres dinero también. Sí, no, o sea, esto surgió como necesidad, ¿no? O sea, por decir, si no hago esto, pues me vuelvo loco, ¿no? O sea, yo creo, porque siempre es algo que termino hablando con muchas personas, ¿no? O sea, que siempre volvemos a lo mismo, siempre
soy como motivador en el sentido de decirles como que siempre hagan lo que les gusta. ¿Sí o grabaste sea, hoy? ¿No traes armas contigo? Sí, No, pues sí. y sobre todo por los tiempos en los que estamos pasando pues por ahora, ¿no? Que nos consume el trabajo o nos consume muchas otras cosas Sí. y no nos damos el tiempo pues de hacer lo que nos gusta o de buscar. Digo, sé que suena muy romántico y muy idealista, pero en mi experiencia pues así ha sido, o sea, creo que siempre hay que darse el tiempo y se puede Claro. de hacer lo que te gusta. Entonces te digo, si yo no hiciera esto, pues me vuelvo loco, no sé qué haría, ¿no? Entonces, es una necesidad No, que sí, yo yo te tengo, entiendo. así como cada persona tendrá necesidad de expresarse de una manera distinta, ¿no? Por Sí. ejemplo, yo lo hago pues con el cine por ejemplo, tú, Carlos, con el diseño y los demás, pues con cualquier otra actividad. Con ¿no? drogas. Sí, también. Con armas de fuego. Con armas de fuego. Con sexo. Sí, no, fíjate que honestidad porque no lo pensó y pum. Pero sí es cierto, o sea, es que, no sé, yo pienso que el arte, igual y el artista, como que son muy, muy contados los casos, el artista que tiene una relación sana con su arte. Casi siempre sacrificas algo por hacerlo, Sí. por tener que hacerlo. Es muy raro el caso del artista que tiene una relación muy sana con su arte. Como si fuera un empleo muy tranquilito de que, yo voy a trabajar tales horas con mi música, con mi escultura, lo que sea, y me regreso a mi casa con mi familia feliz. No suele ser así, que siempre es algo que Es te algo cuesta, más absorbente, sí. que sí absorbe algo como que muy dentro de ti, no solamente energía física, mental, es como, no sé, es algo muy existencial, muy pasional. Sí, o sea, por ejemplo, les puedo decir desde la última vez cuando grabé el último, hace 3 años, pues no me sentí tan vivo como me siento ahora, ¿no? O sea, es como ese proceso Sí. que cuando uno sabe que está pues en el lugar correcto, a lo mejor, y haciendo pues, lo que crees correcto para ti, ¿no? En ese momento. Y, por ejemplo, lo que decía de monetizar, pues no, en ningún momento piensas en eso, ¿no? Voy a hacer dinero con esto, pues claro que no. O sea, si deja cualquier cosa, pues no es dinero, ¿no? Au. Hacer, que sí se puede, Sí, claro que claro. se puede, por eso pues hay convocatorias y hay premios y demás cosas, claro que se puede, pero pues no debería ser tu objetivo, no debería ser pues tu final, o el que haga cine no debería ser pues por hacer dinero, ¿no? Claro que no. Eso como que hay dos tangentes muy claras. O te inclinas por lo que realmente te llena como persona para el artista, lo que alimenta al artista, o te inclinas por lo que le ¿Por guste vender? y lo que quiere la gente. Entonces, pues ahí ya todo se va a la basura. Pues entonces sería un trabajo X. O sea, daría igual si estarías haciendo un documental que le va a gustar a la gente, pero no te gusta a ti, a estar trabajando en un empleo cualquiera. No sería lo que disfrutas. Por ejemplo, en eso, o sea, si me pongo como a reflexionar en el origen, sí hago cine pues para mí, porque pues me gusta y te digo que me gusta ver la imagen y tratar la imagen y más, soy muy visual, me gusta mucho la fotografía en ese sentido, la imagen en movimiento, sí hago cine para mí, pero pues, o sea, sí lo hago también para los demás, es decir, pero porque quiero que vean, Ajá. que lo vean, ¿no? O sea, Que vean tu no hago cine pues, perspectiva. para yo hacerlo y ya yo me lo quedo, ¿no? O sea, también es una finalidad que las demás personas lo vean, es Sí, un gusto, claro. también pues por eso lo hacemos, ¿no? También, pero eso no influye en mi forma de hacerlo, o en el qué pensarán, o en el qué dirán, o sea, lo hago a mi gusto, a como yo quiera, ¿no? Sí. No lo hago pensando en el público, ¿sí? O sea, me gusta saber que lo van a ver o que se puede ver, pero no lo manipulo pensando en el qué dirán o ese tipo de cosas, ¿no? Porque ahí el arte pues, pierde honestidad Claro. y pierde, pues naturalmente, esa parte de la condición humana que transfieres a eso, ¿no? Sí, sí. A la imagen y al sonido y a como esta construcción pues, visual y sonora
Sí. del documental o de la ficción. Me agrada eso que estás comentando, porque pues a final de cuentas, digamos que que quieres ser una persona que quiere lucrar con el arte, o sea, como objetivo principal. Sin embargo, haces como que lo que la gente necesita o lo que la gente quiere, y sin embargo no satisfaces tu hambre, tu apetito de querer expresarte, y sin embargo nadie garantiza que vaya a funcionar o que vaya a ser un éxito. Entonces, pierdes tanto algo personal como pues realmente no triunfas en tu trabajo y pues mínimo cuando haces lo que te gusta, mínimo te sientes muy bien y pues, la gente ubica eso y le agrada. Sí, la gente sí puede llegar al menos puede llegar a apreciar la entrega que le pones a las cosas. Sí, Oye, fíjate, y sí es cierto, con esto que mencionas, es como que una ironía bien extraña del arte, de que mucha gente ve al artista, digamos, más pasional, al más auténtico, como como una persona egoísta, de que, ay, yo nada más quiero hacer lo que me gusta, me vale madre, que no complazca a nadie, me chingue su madre. Pero es irónico porque para que un artista sea auténtico, te digo lo que decíamos ahorita, cuesta mucho. No es como que la gente de pronto sí piensa que el artista nace espontáneamente y, ay, se puso a hacer sus chingaderas y ya le quedó bien. O sea, un artista pierde mucho alma y vida y entrega dinero, esfuerzo y todo. Y solamente para sacar algo, digamos, muy personal, digamos, muy egoísta, pero irónicamente no lo es porque al final de cuentas estás partiéndote la madre muy cabrón para sacar eso y que lo dejes ahí para que lo vean los demás. O sea, es una ironía extraña, o sea, porque sí es nada más tu visión, pero te esforzaste mucho para materializarlo y que otros pudieran ver. Y a veces se siente, hay algunas esculturas o cuadros que las ves y dices, oh, güey, como Sí, que te transmiten algo de una forma única. me Eso gusta está interesante. me gusta y me molesta un poco el concepto de lo de ser, ¿cómo dijiste? Egocéntrico, ¿no? sí, egoísta. Egoísta, porque, o sea, sí es cierto, o sea, es así como que lo que yo quiero hacer, pero sin embargo es también algo altruista, porque les estás dando Sí, les un estás dando tu obsequio. visión, Sí, le estás es dando tu forma única de ver las cosas. Así es, o sea, es algo que no mames, puede incluso inspirar a una persona a que se dedique a algo X o digas, no mames, que vea uno de tus documentales o que escuche uno de tus discos o pinturas, güey, y diga, no mames, yo quiero eso, yo quiero hacer eso, yo quiero mostrar mi visión, estaría bien chingón, güey. Y son cosas que posiblemente el artista no se vaya a enterar, pero sin embargo es un servicio súper útil. Sí, es todo un tema. Por ejemplo, que mencionaba las pinturas, ¿no? Los bodegones. A mí, yo antes como que los bodegones decía, pues es que como que Pues sí, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, pero es curioso porque, o sea, las personas pues transfieren un significado a la obra, ¿no? Entonces, eso habla como de esta relación entre el humano, el arte y lo que te hace sentir, lo que te hace pensar y lo que te hace reflexionar. Pasa mucho, por ejemplo, pues con el cine, con las películas, que las personas transfieren quizás pues su propio significado a la película, ¿no? O sea, sí. Quizás, quiere decir esto, o me hizo sentir esto y demás, pero son cosas que vienen pues de la condición humana, ¿no? Sí, claro. Y es por eso que creo yo que el artista pues no se debe condicionar, porque sería como una especie como de represión silenciosa, ¿no? Como el pensar en Sí. que voy a hacer mi película, voy a hacer mi pintura, voy a hacer mi pieza musical, para que le guste a alguien, pues creo que no, porque no estás siendo honesto contigo mismo y creo que esa es una parte muy importante pues, de a lo que te dediques, ¿no? O sea, el que tú te sientas bien contigo mismo creo que es importante. Obviamente si lo ves como negocio, pues está bien también, o sea, creo que también cualquier cosa es válida. Es como estas, digo, con todo respeto a quien le gusta, a mí también, yo las he llegado a ver y demás, pero estas comedias mexicanas, ¿no? Sí, no Las mames. palomeras. Nosotros los Nobles y Cindy la Regia Sí. y este tipo de cosas que evidentemente pues van dirigidas a cierto tipo de público y están hechas con cierto tipo de intenciones
y pues que ya, o sea, no aporta nada más, ¿no? O sea, son obras vacías para Sí. mí, o sea... Sí, no, nos invadimos Entonces- bien culero de esta oleada de Derbez y Carla Sousa, puras pinches películas bien, bien Entonces, acartonadas. entonces, creo que por eso es todavía más importante valorar la obra autoral, ¿no? Sí, que viene de acá adentro. Y fíjate, Sí. yo no le veo tanto problema al arte comercial. De hecho, pues creo que No. cumple una función fundamental en el entretenimiento, pero el problema es que abarca todo. Bueno, al menos en México sí se siente que se ha quedado muy relegado la atención al arte más auténtico. Claro, o sea, también Ese es el aclarando problema. que hay arte comercial, como lo decías, que es bueno y que... Es muy bueno y que tiene su función. Y claro. que por eso, pues, digo, o sea, por eso también a lo mejor le gusta a tanta gente, ¿no? O sea, no es que lo independiente o lo más autoral y así sea mejor o... Claro. ¿no? O sea, pero sí creo que sí es importante, pues, hacer una diferenciación. Claro. Pues, y también para, pues, ¿cómo decirlo? Pues ahora sí que también los gustos de cada quien, ¿no? O sea, No, y es sacarle, válido. sí, sacarle provecho también al arte que es más auténtico. Fíjate, no sé tú qué opinas de eso, pero eh, el fenómeno este que ocurrió con la película de Roma, de Cuarón, pues no sé, a mí se me hizo excelente como una película que es un poquito más de arte, una película que es más, pues no sé, que al menos desde mi perspectiva, por donde sea que la veas, es una película mucho más profunda, Sí, está cabrón. más humana, más cálida, eh, que hacía falta en México que se viera algo así. ¿Qué digo? Pues fue un puntito nada más ahí, ya no se volvió a saber de alguien que le siguiera esos pasitos. Bueno, al menos, digo, tiene poquito, pero al menos que se sepa. eh, Tampoco se ve que el gobierno esté haciendo alguna luchita de promover más ese arte. No. Ahí vimos el efecto que tuvo una película más genuina pues en el colectivo popular. Y te digo, también hace falta esa parte, no nada más las pinches películas de Derbez, hace falta también más Roma, más ese tipo de cine. Sí, o sea, creo que también es un tema, pues, también más complejo, ¿no? Que tiene otras vertientes que hay que explorar y que hay que conocer y demás, porque también el problema es que también la gente, pues, no ve otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tú vas a la sala y, pues, estas comedias, que te digo, mexicanas, pues, están abarrotadas, ¿no? Y hay otras cosas, pues, que la gente no ve o de las que se pierden, que creo que también es importante ver estas comedias pues para tener, sobre todo para que la gente se forme de un criterio, ¿no? Creo que eso es importante. Y también hace mucho leía que, eh, no recuerdo el número exacto de municipios que tenemos obviamente en total en el país, pero creo que solamente entre 100 y 120 municipios contaban con un cine. No mames. Local. Ah, Entonces, güey, son como 2.500 municipios, una mamada así, ¿no? No es. no sé el número exacto, pero entonces imagínense la dimensión. Muy interesante. Entonces imagínense Sí, ese dato está muy la cabrón. dimensión de que pues hay gente que no tiene acceso a un cine o que ni siquiera ha entrado. Y hablando no solo de cine, ¿no? Sino quizás de otras expresiones de arte No, pues aquí, y la cultura en general, ¿no? Sí. O sea, creo que es importantísimo en formar la identidad, el criterio y el contexto de un país, ¿no? Sí, sí, o sea, definitivamente, no sé, a mí me parece que México siempre ha sido un semillero de artistas, de talento, por donde le quieras ver, pese a las circunstancias. México siempre ha sacado buenos cineastas, pintores, músicos, y, y pues aparte México culturalmente es una cosa muy peculiar en el mundo, o sea, no es cualquier cosa. Y siento que lamentablemente pues nuestras autoridades, o en general nuestra cultura como sociedad, no, no ha volteado a ver el arte como debería, porque se nos olvida el peso tan importante que tiene el arte. Yo no lo digo como artista, como que queriendo defenderlo ni abogar por él, pero es en serio, o sea, fíjate, simplemente, al menos en Occidente, la religión se ha llevado a través del arte. O sea, esa profundidad tan cabrona que tiene simplemente el dogma religioso en nuestra sociedad, se llevó, o sea, digamos, el instrumento con el que se llevó a cabo fue el arte. O sea, el arte
está muy dentro de nosotros y lo subestimamos lamentablemente. O sea, simplemente, incluso el cine de entretenimiento, que ahorita pues el cine a mí me parece que es el arte tal vez más influyente, más impactante, ya ahorita se le están equiparando tal vez los videojuegos, a mi ya parecer. sé. Pero, o sea, fíjate lo transformador que es el arte y nadie lo ve así, porque como que la gente nada más tiene apreciación sobre las obras más magnánimas o más comerciales de mayor producción y demerita mucho al artista que está ahí en la cotidianidad. O sea, no se dan cuenta del potencial que hay ahí. ¿Sí me explico? O sea, es como los fenómenos que han ocurrido en otras naciones. Por ejemplo, India hace relativamente pocos años, pocas décadas, se dedicó a convertirse en una potencia de la informática. No sé si ubiquen eso. Y del cine. Del cine, pues ahí está Bollywood. Bollywood. Fascinante. Está cabrón. Entonces, siento que aquí en México ya está ahí. O sea, no tienes que construir ni siquiera el talento, ya. Nada más organízalo, empieza a invertirle algo de lanita. No te voy a decir que de pronto construyamos un Hollywood mexicano, pero empieza a apoyar pues, simplemente en el cine, que es donde siento que hay mucho potencial. Una simple convocatoria a nivel nacional con buenos premios, güey, va a ser un Ándale, chingo de ándale. talento cabronzote que te vas a quedar así como de, güey, no mames, estas personas estaban aquí y nadie las veía. Es O chulada. no sé, simplemente el FONCA y estos apoyos federales, hacerlos un poquito más genuinos. De pronto estas pinches becas se las dan a güeyes bien pinches posers. Yo recuerdo una vez que estuve ahí medio cerca de estas convocatorias del FONCA para becas para artistas, a un güey, no me acuerdo si era una vieja o un vato, pero Ajá. le dieron una beca porque presentó un proyecto de que hacía poemas con emojis. Hazme un chingado favor, digo, está divertido, está interesante, incluso si genera lana, chingón, ¿no? Ah, Igual hace chingas, más madre. lana que con mi pinche arte vanguardista y la mamada. No, chinguenos, madre. Pero no, o sea, güey, yo siento que no Sí, es... sí, te entiendo. O sea, el recurso es bien poquito, deberías dárselo a la gente que trae propuesta, que trae trayectoria, o que trae algún proyecto muy interesante, o sea, al menos que sea útil para la sociedad. ¿Sí me explico? O sea, tal vez no, digo, a lo mejor, bueno, tú eres muy chingón, pero tu arte es muy egoísta y no pela, pero hay gente que está haciendo cosas interesantes para la gente, cosas útiles. Simplemente, yo le veo mucha utilidad, por ejemplo, al documental, debería apoyarse más al documental. Por ejemplo, el tema este que tocas en el filme este de Hasta que nos dure la memoria, Ajá. te aseguro que incluso ahí mismo en el estado mucha gente ni siquiera está al tanto de esa situación, mucho menos en el resto del país vamos a ver qué está pasando. Falta un chingo de eso, o sea, el efecto informativo que muchas veces tiene el arte. Entonces, pues, bueno, no sé, yo ya despotriqué, pero a mí se me hace muy mal ese pedo. ¿Tú cómo ves esa situación? Creo que ya hasta se quiere ir, ¿no? Sí, ya me está dando el váguido. No llores, Carlos. Calma. Pues es difícil porque es un fenómeno muy grande. Sí. En el sentido de los apoyos y los estímulos y demás, pues es complicado porque también estamos en un país que se reinventa cada 6 años, ¿no? Los municipios Sí. cada 3, entonces a veces pues, resulta muy difícil darle seguimiento a muchas cosas, no solo a la cultura, ¿no? Sí, Sino tiene mucha razón. infraestructura, economía, educación y demás, ¿no? Entonces, yo también estoy de acuerdo en que en México hay gente muy talentosa, hay artistas muy buenos, muy jóvenes además. A ver si en una reinventada se avientan un cinecito para acá o de pronto un pinche teatro. Que ya había, ¿no? Me decía Alan. Hace años que había Ah, dos. sí, güey. No, pues ahí está, o sea, deberían de reconstruirlo. Vamos a hacer ¿no? una. Uno lo hicieron, ¿cómo? Palenque de gallos. Sí. Chinga. Sí, uno lo hicieron palenque. Sí, no, mames. Cabrón. Pero bueno. Chinga, güey. Pero Ahí bueno. está, ábranlo. Miguel. Aquí. Ay, No, o sea, por El ejemplo, superestudio. ya fuera de broma, pero de repente hay iniciativas o hay banda que les late el cine y demás, y pues se arman un proyector Un proyectorcito y chido. una cortina o lo que sea y hacen proyecciones de, los jueves vamos a proyectar una película y invitan a la banda y quien guste y luego empiezan, pues hacen foros y de que Claro. 20 pesos de entrada y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ese tipo de cosas la verdad es que están bastante bien. Claro que sí. Pues fortalecen de alguna forma pues, no solo el tejido social, sino muchas otras cosas, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Fíjate, simplemente ahí los encargados de cultura, ahorita no sé quiénes sean, Ey. a ver si nos escuchan, pero yo me fijo que ese tipo de proyectos los traen en otros municipios de que miércoles de cine, Exacto. cine clásico, simplemente que la chaviza se reconecte un poquito con las películas de Cantinflas. Un proyectorcito decente, no es muy caro. No. Y te acondicionas un cuartito, incluso un patiecito, ahí mismo hay una casa de la cultura, hay No. espacio, hay dinero, que yo sepa, al menos para un proyector. Y aparte por parte, perdón, es redundante, por parte del municipio sí hay dinero y hay espacios, o sea, Hay sí espacio. tenemos espacios Sí, hay muchos para lugares. ese Aquí en tipo de Miguel Ausa, actividades. Está con sobran. madres. No, Pero incluso estás- puedes convocar por ejemplo, a los jóvenes con películas un poquito más comerciales, pero también le vas metiendo ahí cine o en general arte que sea bueno que lo vean, documentales, incluso hasta promover la cultura más cinematográfica, o sea, de elaboración, Ujú. porque pues no, obviamente, pues no a tu nivel, pero siento que para empezar, la habilidad de crear video ya se va a volver un esencial para la formación. No, claro, por ejemplo, o sea, siempre pues, todo suma, ¿no? Entonces empezar hasta con talleres de foto, Ándale, foto, video, ese tipo de cosas, pues van creando un interés colectivo, me parece, porque siempre va a haber personas que quieran expresarse de alguna forma en ese tipo pues, de actividades. Y pues ya, o sea, por algo se empieza, como te decía hace rato, ¿no? Con lo del podcast. Sí. Algo que me llama la atención de tu trabajo es que convives con un montón de personas y interactúas con esas mismas personas. Entonces yo siento que son una fuente de inspiración inagotable porque se te encuentras desde la persona que le sucedió una historia extraordinaria hasta la persona que sufrió, hasta la persona que le fue a toda madre, que tuvo, o sea, te encuentras un mundo de situaciones Historias. que tú puedes enriquecer tu documental de tal manera que las cosas armonicen de una manera tan genuina y tan natural que dices, no mames. O sea, siento que esa es una de las libertades que tienes para hacer este tipo de trabajos. ¿Qué piensas de eso? Sí, pues como siempre como que lo pienso y demás, o sea, como, ya sabes, ¿no? O sea, como que te cuestionas y de repente cuando tienes momentos así de silencio y demás, pues lo platicas contigo mismo y pues sí, podrá sonar muy romántico, pero sí, o sea, precisamente eso, a través del documental pues me he permitido pues a conocer a otros seres humanos, ¿no? ¿No? Sí. Hay un libro que se llama Los cínicos no sirven para este oficio, de un periodista polaco que se llama Ryszard Kapuscinski, donde él habla de muchos temas en general sobre el periodismo y de cómo los medios de comunicación y las noticias se volvieron un negocio, ¿no? Por encima de otras cosas, pero habla particularmente también de que pues uno no puede hablar de un grupo de personas si no se comparte un momento de la vida con ellos, Claro. ¿no? Es decir, Sí. para ponerlo pues más claro, no puedes hablar de pobreza si pues, no sabes lo que es la pobreza, Ajá, no la has vivido, no es posible, ¿no? Así es. Que lo hagas. Entonces, trasladando ese concepto o esas ideas a lo que yo he hecho, pues me parece muy valioso porque me he dado la oportunidad precisamente, como les digo, de conocer otros seres humanos, de conocer sus realidades, de conocer otros lugares, de acercarme inclusive más a la naturaleza, a otras ideas, a otros conceptos, y por unos momentos, aunque sea por unos segundos, por unos minutos, unos días, lo que sea, me siento más humano, me siento más parte pues, de formar, de acercarme a la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha permitido el documental y es por eso me gusta, por eso intento acercarme y porque son experiencias, al final de cuentas. Exacto. Sí. Fíjate, hablando de eso, yo también te quería preguntar, sí, ya para ya regresar más a ti. A mí se me hace fascinante cómo, por ejemplo, en el documental de Hasta que nos dure la memoria, Ajá. que habla
pues de estos guardianes del bosque en zonas de Vean en la Michoacán. descripción. Ahí se los vamos a dejar. Pues se ven personas con armas, se ven personas que están en zonas muy marginales. ¿Cómo fue esta experiencia para ti al acercarte a personas, para empezar, armadas, en situación de pobreza, asumo, en zonas marginales? Digo, porque yo he tenido experiencias similares, a mí también me gusta de pronto irme a la naturaleza y a veces tienes que acudir a las personas Claro. que están ahí en la zona y pues siempre da un miedito. Tú tuviste que preparar, ¿no? Antes de llegar ahí, ¿o fue totalmente espontáneo eso? Pues, por ejemplo, es muy curioso porque digamos que los documentales anteriores al que estamos haciendo aquí en Miguel Ausa, pues como que siempre habían llegado de alguna forma. Este es curioso porque este es el primero en sí que yo busco hacerlo como tal, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Hasta que nos dure la memoria, yo había ido de vacaciones, y pues me llevé como a cualquier otro lugar, siempre me llevo mi cámara y me llevo mi equipo y demás, tú sabes, ¿no? Pues A ver qué sale. Exactamente. Tomas chidas, o digamos. fotos o lo que sea, Ajá. y pues me empecé a encontrar con esta historia de los guardianes. Mi primo iba mucho de vacaciones por allá, por la costa michoacana, entonces en uno de estos viajes lo acompañé y pues me pareció fascinante, o sea, todo lo que hay por allá, las playas, los bosques, las personas, y es un imaginario visual pues por el que me sentí obviamente muy atraído, ¿no? Entonces, Sí, no, de por sí, la situación en sí es fascinante. entonces el registrar es casi es una reacción instintiva, ¿no? En ese sentido, es natural, como que todo va fluyendo. Y fue así como surgió Hasta que nos dure la memoria, porque fue un proceso de descubrir precisamente en ese momento la problemática por la que estaban pasando estas personas, y el contexto natural que se encuentra pues cada vez más en decadencia, ¿no? Y cómo, digo, a mí la verdad me resultó fascinante. Yo ya de alguna manera he sabido de personas similares, pero Ajá. cómo estos guardianes, a mí me sorprende cómo les nace la, pues la pasión, la convicción pues de defender la naturaleza cuando, pues te digo, asumo que ellos no la tienen muy fácil, o sea, cómo a pesar de estar en una situación de pobreza, de marginación, todavía se dan el lujo de cuidar la naturaleza, porque es una chinga. Entonces, ¿tú cómo viste eso? ¿Cómo vive esa gente? ¿De dónde les surgió esa convicción? Eso, por ejemplo, es importante porque te das cuenta que al platicar con ellos y obviamente ser testigo de sus actividades, de lo que piensan y demás, te das cuenta de que las personas son indisociables de su medio ambiente, ¿no? O sea, no hay una emancipación como nosotros, que somos quizás un poco más de ciudad, o lo que sea, hacia el medio ambiente, ¿no? Ajá. O sea, como que para ellos es lo que conocen y las actividades que realizan y su vida cotidiana, pues depende de sus alrededores, ¿no? Depende del río que pasa por afuera de su casa, depende de los árboles que tienen atrás de su casa, depende del cerro que está enfrente, que es un medio importante de captación de agua para la comunidad. Entonces, se trata de permear mucho esta idea pues con el resto de la comunidad a través de los guardianes, ¿no? Sobre todo de Juancas, que es un gran amigo que tenemos por allá y que está a la cabeza de los guardianes de la selva, ¿no? Entonces, creo, no sé, como te digo, no hay una emancipación del humano con su medio ambiente, ¿no? O sea, como que ellos sí es lo que, como te digo, es lo que conocen, es con lo que han crecido, y pues ellos se sobreentienden que forman parte de... Forman parte, ¿verdad? No lo ven como Exacto, recursos, como exactamente. el común de la gente lo ve. Entonces creo que ese ha sido como uno de los grandes castigos de nosotros hacia la naturaleza, Sí, ¿no? Con el paso de los totalmente. años, que siempre lo hemos visto como
pues como algo externo, ¿no? Algo Sí, que está... como que algo que está ahí para que Exacto, lo tomes. pero pues en realidad nosotros venimos de ahí, ¿no? Ajá, O sea, sí, es algo sí. con lo que hemos convivido desde hace mucho tiempo, entonces no debería de ser así, ¿no? Es uno de los problemas más grandes que tenemos como humanidad, que siempre nos ubicamos o nos catalogamos como algo aparte de lo natural. No, y Siempre es por así como, encima. y por encima, así Todavía. es como que dueños y señores de todo lo que podemos ver. Y al final de cuentas estamos jodiendo todo y nos estamos jodiendo. Sí, vean, ese es un tema totalmente aparte que después lo Podemos tomaremos. tocar. Pero sí hacer un Oh, paréntesis sí. ahí de que fíjate, cómo incluso en un lugar como este, que no está absolutamente marginado, no estamos así como que en medio del cerro, De la selva. cómo aquí, y a pesar de que aquí la naturaleza pues aparentemente es como más modesta que en lugares exuberantes como en los bosques de Michoacán, en las sierras, aquí ya se siente esa retirada de la naturaleza. Se siente que ya no hay tantos animales, tantos insectos, ya no hay tanta agua, las plantas se están secando, o sea, incluso en zonas que, por ejemplo, aquí obviamente no hay como que una deforestación deliberada, ¿sí me explico? O sea, o sea, Sí, una sí, industria sí, como tal de la tala, sí, sí, sí. ya se está sintiendo eso y la gente como si nada, no lo aprecia, así como que, no mames, güey, no se acuerdan cuando éramos niños, Ajá. cómo había insectos, cómo No había ruidos, estaba. Ujú. y ahorita ya muertos, o sea, ya Sí, está puras seco. pinches moscas. De hecho, nos regresamos aquí mismo unos 20 años más o menos Ándale. y veíamos todo plagadísimo, tanto de ese zacate tosco y de nopaleras. Y En los todos lobos, lados. Sí, olía bien, Y ahora ya cabroncito. no. ya No, no, ahorita no hay ya madre. no nada. No, no estamos. Muy bien, también por ahí tienes otro filme que también me tocó verlo, este de la larga Y brillante oscuridad. brillante Ajá. oscuridad, que también es un documental de unos reos, para empezar, ¿qué cárceles, qué penales? Le llaman el Centro de Readaptación Social en Uruapan, allá en Michoacán, que se llama Licenciado Eduardo Ruiz, así se llama el penal. Y este también surgió, digamos, muy eventual, como... Sí, sí, también ahí, por ejemplo, todo empezó porque mi papá tiene formación de profesor de educación física y fútbol y esto, y él empezó con un programa de una organización no gubernamental donde comenzaron a implementar actividades deportivas dentro de los penales, sobre todo en el de Morelia y en el de Uruapan principalmente. Entonces, los ponían a jugar fútbol, a voleibol, básquetbol, a manera obviamente pues de recreación, de distracción y demás, ¿no? Pues creo que es evidente que ayuda de muchas formas. Ujú. Entonces me surge la inquietud de decirle a mi papá que si habría posibilidad de que yo pudiese entrar pues a grabar, ¿no? Así tal cual como fue la curiosidad inicial de ver, y quizás hasta un poco de morbo, ¿no? También de ver qué había dentro, cómo Sí, vivía, Sí, cómo, totalmente. cómo era y demás, ¿no? Un poco más inocente porque yo sí sabía que, más allá del morbo, yo sí quería registrar, ¿no? claro. Porque me surgió la inquietud. Y pues ya él a los pocos días me dice, ¿sabes qué? Pues sí va a haber chance de que puedas entrar con la cámara. Pues buenísimo. Entré y pues no que haya entrado y empecé a grabar prácticamente todo, porque obviamente cuando llegas a un lugar nuevo a grabar, y en este caso pues un penal, Sí, no mames. y cuando hay personas a las que les estás apuntando con una cámara y pues no están acostumbrados a ese tipo de cosas y demás, pues en un principio no fue tan fácil como agarrar un poco, pues quizás como de decisión y de valor y de plantar la cámara donde yo quería, porque sí había como una sensación como un poco como de andarme escondiendo, como de que no vieran que los estaba grabando, pero conforme pasó el día, pues me fui sintiendo como más en confianza y había una atmósfera, a pesar de que sabías que era pues un penal, había una atmósfera de cierta tranquilidad, de cierta pasividad, donde pues las personas trabajan dentro del penal, donde realizan sus actividades pues de manera normal, se puede decir así.
Y en una oportunidad me acerqué, hubo un partido de fútbol donde jugamos contra los habitantes de ahí del centro, ¿no? Entonces me acerqué con uno de ellos, el que me acerqué a él, pues fue porque también yo veía que mi papá ya había estado hablando con él y como que se llevaban bien y demás, entonces eso me dio confianza pues para poder acercarme con él. Pues le platiqué cuáles eran mis intenciones, lo que estaba haciendo, y él accedió sí a ser entrevistado. Entonces fue también eso totalmente improvisado, porque yo no iba como con preguntas preparadas, porque pues desde antes no sabía a quién iba a entrevistarnos, si se me iba a poder dar el permiso, si no, qué podía preguntar y demás, ¿no? Todo surgió en el momento, y pues me platicó un poco de su historia de vida, cómo fue que llegó ahí, cómo es un poco su visión de las cosas ahora que está dentro, a diferencia de cuando estaba afuera, ¿Es el ¿no? que estaba estudiando contaduría? Exacto. ¿Es él? Sí, él pues es el único que nos va hablando durante todo es la voz que nos va llevando, ¿no? Con las imágenes dentro del centro. Ajá. Y fue eso, ¿no? Como un poco darle voz a quien no la tiene, un poco, pues que su testimonio pudiese escapar como fuera de esas cuatro paredes, ¿no? También lo vi en su momento como de esa forma, y pues fue una experiencia. El documental para mí siempre ha sido una experiencia de transformación, ¿no? En ese sentido. Que pues nada, fue combinar su narración con las imágenes que yo tenía, que yo podía atrapar del penal en ese momento. Fíjate, no sé si haya documentales, pero siento que falta un chingo de luz a la vida en las cárceles mexicanas. Sí, Digo, no es fácil. Sí hay, ¿verdad? Sí, sí, hay yo me he algunos. aventado como unos dos, y bueno, hay un montón de repertorios, pero yo he visto como unos dos muy extensos, y sí están así como que muy explícitos de todo lo que se vive adentro, están cabronzotes, ¿no? Ah, sí. Sí, a mí me da la impresión de que las cárceles en México son mucho más rudas que en Estados Unidos, por ejemplo. Oh, sí. Sí, o sea, digo, yo creo que tuve la oportunidad de entrar a una, pues no sé cómo decirlo, una de las cárceles pues mejor conservadas, Sí. o no sé cómo decirlo, ¿no? En ese Ya ves sentido, que- porque creo que debe haber lugares pues mucho peores. Ya ves que todavía. hay cierto nivel de acuerdo a a los delitos que hayas cometido, y si están muy pasados sobre las acciones de la persona, no lo mandan así como que a un lugar como el que fuiste, lo mandan a un lugar más especializado, donde hay más seguridad, donde... Sí, pues los penales de alta seguridad, ¿no? Sí, ándale. Pues los exacto. sonados, ¿no? El de Puente Grande y Simón. todo este tipo de Ajá, cosas. ajá. Que se sabe que las condiciones, sobre todo, pues de vivienda y de salubridad, pues no siempre son las mejores, ¿no? Sí, para sí, para, sí, sí, para están las muy personas que están deplorables. adentro. Sí, pero pues bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Sí. No, pues súper chingón. También otra cosa de la que quería comentarte, que pues te digo del trabajo que vi de lo que ya tienes, y más o menos me estoy dando una idea de cómo más o menos pudiera resultar que estás haciendo. Veo mucha influencia pues ya te había dicho, de regadas, veo algo pues de hecho, pues es parte como de ese hilo, de Tarkovsky. La música me resultó como que bien paralela, e incluso como que me dan tintes así al estilo de Blade Runner también. Ok. O sea, cómo manejas, no sé, a mí me mama, no por hacerte la barba, pero a mí también me mama mucho estos espacios en el cine de este ambiente musical con momentos conmovedores de la imagen. A mí me mama, Es güey. cuando te hace como que entrar más, ¿no? Es cuando Sí, realmente es que estás así sí. tan concentrado. Y te digo, no pude evitar ver esa influencia en lo que haces, la música, las tomas, te digo, de pronto le estás casi tomando imagen al polvo, visto a través de la luz, y con la musicota así que te estás proyectando al pinche infinito. Entonces, pues, te digo, a mí me gustó mucho eso. Sí, sí es parte de tu influencia, o qué más traes ahí. Pues, por ejemplo, en ese sentido, creo que de las pocas cosas que estoy consciente que sí estoy haciendo dentro de los documentales, pues son como este tipo de secuencias, ¿no? Sí me gusta utilizarlas mucho, donde
es imágenes y la música nos va llevando un poco, ¿no? Por los espacios, por los rostros de las personas. Y pues es como generar un espacio, un imaginario que no lo tenemos en la realidad, ¿no? Sino que el que las imágenes te vayan transportando junto con la música, ¿no? Me parece como algo hasta onírico, si lo quieres, Sí, está bien si lo chingón. quieres ver así. Me gusta tratar las imágenes y el sonido de esa forma, ¿no? De hecho, por ejemplo, con Salomón, que pues es el músico y el diseñador sonoro, siempre pasa mucho que antes de hacer un proyecto, la música ya la tengo muy clara. O sea, sí tengo casi muy claro cómo quiero que se escuche, ¿no? Sí, regularmente trabajamos de 1 a 2 piezas por, por proyecto. Entonces, yo siempre le doy como las referencias, como de cómo quiero, que regularmente el estilo de música que me gusta, obviamente dependiendo de cada proyecto, pero sí es una música como muy, como espacial, como ambiental, ¿no? Y bueno, o sea, siempre yo le paso las referencias y pues trabajamos juntos, y una vez que él me entrega como un primer corte, yo lo escucho y como que le digo, ¿sabes qué? Está bien, pero le falta esto, o me encantó, nada más agregarle esto y así. Y pasa que pues él trabaja mucho sin ver nada, ¿no? O sea, Sí, anteriormente se lo cuentes y él ya se hizo. trabaja sin imagen y hay quienes pues prefieren trabajar como la música sobre la imagen, ¿no? Como el viento. A mí creo que, bueno, creo que tampoco tendría ningún problema en trabajarlo sobre la imagen, pero creo que nos ha funcionado bastante bien el trabajar así, ¿no? Que él explote su imaginación y su creatividad, al no tener referencias visuales de ningún tipo, ¿no? Entonces, Sí, ves que como que esos nos ha lujos servido. se dan cuando converges muy bien con otro colaborador, ¿no? Sí, O sea, hay veces que totalmente. estás trabajando con alguien muy talentoso, pero necesitas darle todo bien masticadito para que te entienda. Sí, sí. Ya Sí. cuando se entiende bien, Ajá. es el mejor equipo. Y bueno, mencionando las referencias un poco de Reigadas y de Tarkovsky y esas cosas, pues, pues no, o sea, como que no, nunca estás consciente o digo, o sea, es que creo que no hay una manera fácil de decirlo, pero creo que obviamente te formas de un criterio cuando ves cosas, cuando tienes influencias y demás, y a lo mejor en algún punto te intentas replicar algunas cosas que ya has visto o ya has escuchado, ¿no? Por ejemplo, Sí, como que se queda en el banco de posibilidades. de otros cineastas y creo que, pues, eh, perdón, creo que es válido, pues a lo mejor también a veces replicar cierto tipo de cosas, pero no siempre, porque pues obviamente lo ideal es ser honesto Sí, contigo claro. mismo y tratar de contarla, de registrar las imágenes pues, como tú creas, ¿no? Que es lo mejor para cada historia en específico. Pero sí, o sea, te podría hablar quizás de muchas cosas que me gustan, pero no sabría decirte sinceramente si son referencias como tal Ajá. o lo he utilizado para intentar replicarlo y demás, pero evidentemente quizás de una manera inconsciente pues hay Inconsciente, cosas ajá. No, que pues fuentes de están. inspiración, Exacto. como cuentan. Sí, exactamente. Ok. Muy bien. Entonces ya para finalizar, también nos interesaba que nos platicaras de tu formación, Ajá. o sea, de tu formación como cineasta y cómo ves la situación de, pues, dedicarse a esto, pues en México en general, pero cómo, o sea, pues peculiarmente en Morelia, porque pues, te digo, Morelia como que nos da esta impresión de que sí es bueno, para empezar es una ciudad muy cultural, pero específicamente más como cinematográfica, como que tiene por el festival ¿cómo se llama? De cine. Festival de Cine de Morelia, que es pues muy sonado, ya tiene muchos años, entonces no sé qué nos puedas comentar de eso. Sí, digamos que yo no tengo quizás tantos años dedicándome a esto como lo podrían tener otras personas, ¿no? Pero sí en Morelia el crecimiento, sobre todo como del gremio o de la industria, como le quieran llamar, cinematográficamente hablando, pues sí ha venido creciendo porque pues hay cada vez más personas o más jóvenes que encuentran un camino en el cine, ¿no? Y se quieren expresar por esa parte y pues está bien porque
Yo lo que les puedo decir es que a fin de cuentas cada quien tiene que seguir su instinto, ¿no? Que siga sus corazonadas. Suena, te digo, idealista y romántico, pero pues creo que es una buena forma de acercarte a encontrar este camino cultural, artístico, a lo que te dediques, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, ha venido creciendo gracias al Festival de Cine. El Festival de Cine me parece que empezó por allá como en 2003, 2004, más o menos. Yo empecé a ir, pues, como cinéfilo, ¿no? Como me gustaba consumir cine, empecé a consumir otro tipo de cine cuando llegó el festival, y pues fue como una especie de foro o escuela para mí, el ir a ver ese tipo de películas, ¿no? También que antes era más difícil acceder a ellas que ahora, ¿no? ¿De qué edad más o menos estamos hablando de cuando te interesó este tipo de cine diferente? Pues, por ejemplo, creo que sobre todo en la prepa, estamos hablando de hace como 10 años, 12 años más o menos, que empecé a ver muchas películas. Digo, veía de todo, ¿no? Pero sí me empezó a interesar, perdón, pues también como otro tipo de cine que yo no había visto nunca, ¿no? Y decía como, pues, ¿qué es esto, no? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué pasa, no? Sí, O sea, sí. la curiosidad. Ese interés. Sí, exacto. Sí, cuando una película, digamos, un poquito más de arte, más Cuando alejada de te lo llega, convencional, güey. te llega, ya las cosas no son iguales. No. Es como con la música, o sea, Oh, cuando escuchas música que es distinta, pero que de verdad te llega, sí dices, la chingada, ya nada va a ser igual, ya no vas a buscar las mismas cosas, ya te deja y quiero más de esa chingadera Sí. rara que... Y ya, eso es... Porque muchos piensan que uno es fan de arte medio sofisticado por mamador, pero no, o sea, pues es como que me gustó esta madre, quiero más de eso. Ya. Sí, no, pero digo, también no todo el tiempo veo cosas así, no. ¿no? De repente me quiero relajar y veo Derbez. lo que sea, ¿no? No Derbez. No mames. No Derbez, pero pues no sé, o veo cualquier otra cosa, ¿no? O sea, No sé, por ejemplo, mencionas una película comercial, así que un gusto culposo. híjole, pues tengo varias. Pues me gusta Marvel, me gustan las disaster movies, como de El día después de mañana y No mames. Sí. Qué cosas. chido. Esas son las Me mamadas, gustan. güey. Siempre tienen un chingo así como que, güey, te concentras a madre, güey, le quieres hacer ese interés. Exacto, y digo, mucho tiene que ver como en el mood en el que estás, ¿no? O sea, Claro. todo el tiempo quieres ver algo así como super mamador, así Tarkovsky, Sí, 3 horas, así. No, evidentemente no todo el tiempo. Y los gustos también van cambiando, o sea, ya te alimentas de otras cosas. Sí, O sea, ya no, lo que te gustaba hace 10 años, pues a lo mejor ahora ya no te gusta, ¿no? También, creo que es un proceso también natural, como Sí, seres pues. humanos, ¿no? Wow. Qué interesante, ¿no? Lo más primero. Sí, sigan consumiendo, bebés. Sí. Entonces, otra cosa que referente a esto te quería preguntar, ¿qué recomendaciones le quisieras dar a gente que se interesa en esto, a los jóvenes que les interesa hacer cine? ¿Cómo lo ves? ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo está el panorama ahorita para este tipo de productos? Ya, pues yo creo que de las cosas como que podrían ser importantes es de que, pues que nunca se sientan limitados por las herramientas que tengan a la mano, o sea, que siempre lo importante, peor sería no hacer nada, ¿no? Entonces, lo importante es que hagan lo que quieran, como quieran, cuando quieran, con las herramientas que tengan a la mano. A veces pudiera parecer que la cámara es importante, y es importante, pero a veces es lo de menos, ¿no? Lo importante, pues, es lo que hay acá adentro, ¿no? Y el cómo lo haces. Y pues, algo un poco más ambiguo, quizás en ese sentido, pues que sigan su instinto. Sí, eso creo que les va a abrir muchas puertas y va a hacer que cada quien vaya encontrando su camino. Todos vamos a ritmos distintos, a velocidades diferentes, pero pues lo importante es no hacer
lo que tienes con lo que tienes a la mano y no darte por vencido. Hacerlo más con lo Sí, que- empezar. Sí, suena muy motivador, pero la verdad es que, ¿no? Sí. Sí, la, pues, la verdad es que, pues, por ejemplo, a mí me ha funcionado así, ¿no? Y eso es un concepto que tenemos en la vida y debemos de arraigarlo muy bien a nuestras prácticas, hagamos lo que hagamos. Porque sí es cierto, o sea, la mayoría de las veces, siempre cuando vamos a comenzar, o no tenemos nada o tenemos muy poco. Sí. No conozco así como que una persona que diga, no, yo Sí, me ahí está dedico, todo. sí, yo me dedico a ser chef y ya tenía la cocina, ya tenía todos Las los instrumentos, cacerolas, el horno y la chingada. los pinches cuchillos de 50,000 varos, o sea, no, o sea, todos comienzan, si es un cocinero con un pinche cuchillo de pan y un video de YouTube o la... El de sierrita, el de maderita. Sí, Ándale. sí, Sí, güey. Por ejemplo, algo que también es importante y es, digamos, es algo intangible de alguna forma, es que, pues, o sea, aparte de que vean cine y que vean otro tipo de películas y que sí, también es importante, pues, tener un background, Sí, conocer bueno. historia y teoría Ujú. y leer y demás, pues también es importante que observen, o sea, que observen la luz, la vida, que platiquen con otras personas, que lean, que escuchen música, todo ese tipo de cosas Que abran pues, sus suman ojos. y ayudan pues, a formar el criterio, a Sí, como- encontrar qué es lo que te gusta, o sea, la Sí, vida en sí, exacto. ¿no? O a observar. Sí, desarrollar una cierta sensibilidad. Exacto, a lo que nos rodea. eso es importante, eso es muy importante. Sí, a mí me ocurría también cuando daba clases pues de cosas medio afines a esto, que pues de pronto los alumnos querían grabar en lugares muy hermosos, muy peculiares, muy especiales, interiores o exteriores, y yo les decía, pues no, o sea, si le saben buscar, pues en todos lados pueden generar estética. Deja tú bellas, o sea, estética, o sea, que las Sí. cosas se vean bien, que se vean bonitas. Sí, sí. Es que, por ejemplo, ahí lo estético no es precisamente cosmético, ¿no? Ándale. O sea, Ajá. es como, creo que está chido como tener esa diferenciación Sí, en cuenta, ¿no? sí, porque la gente casi los ve como sinónimos, y Exacto. ¿no? Ujú. Sí, confunden la estética con la belleza. Así es. Y pues no. Exactamente, Está verga, entonces, es un tema completo ese pedo. Güey. Sí, un tema completo. Sí. Sí. También me interesa saber si has hecho, o sea, además pues de estos filmes que te encuentras haciendo y que has hecho, que nacen muy dentro de ti, tienes algún, digamos, como algún portafolio de trabajo más comercial? O sea, si te has visto inmiscuido pues no sé, en publicidad. sí, digamos, pues también un poco pues es una forma también pues de ganar dinero, ¿no? O sea, también Sí. es evidente que a lo mejor no siempre nos vamos a dedicar totalmente a lo que nos gusta, ¿no? Habrá quien sí pueda hacerlo y que gane dinero haciendo eso, pero pues no todo el tiempo, Claro. al menos para mí no todo el tiempo ha sido así, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, me he dedicado a hacer también algo de publicidad, algunos comerciales, cosas de ese tipo. Por ejemplo, se me había pasado a decirles, y que no te había dicho también porque pues todavía no está como terminada, pero hace 2 años grabé mi primera ficción, o sea, mi primer largometraje como fotógrafo, no como director. Entonces ok. está en postproducción apenas, sí, todavía, pero la idea pues es estrenarla para, no sé si finales de este año o el próximo año. Entonces son como ese tipo de cosas pues que vas haciendo, ¿no? Ujú. Por las que estás abriendo camino. Sí. Esperemos ver ese proyecto terminado y hablaremos de él espero. aquí nomás primero. Ah, sí. Y tú más a futuro, porque me di cuenta que, bueno, esa impresión me dio de que te dedicas principalmente a la fotografía, ¿no? Pero también, pues, has dirigido, o sea, ¿cómo te ves más a futuro? ¿Te gustaría enfocarte de lleno a ser fotógrafo o Sí, jugarle a los dos? O sea, también ser director, productor, no sé. sí, por ejemplo, esto de hacer como hacer de todo en un proyecto, pues es más por necesidad que por gusto, ¿no? O sea, Claro. que a fin de cuentas empiezas como muy Como independiente, sí, que también con el tiempo es muy sano y es muy bueno aprender a delegar Claro. ciertas cosas, a pesar de que sean proyectos tuyos, ¿no? Sí, Es lo más, creo que lo que debes reconocer que es lo mejor para, es lo más idóneo. para ese proyecto, ¿no? Es muy sano, sobre todo, para no volverte loco y demás, ¿no? Entonces,
Pues sí, es muy sano hacerte de un equipo de trabajo que compagine un poco tu método, tus ideas y además el saberse pues, que también el cine es un trabajo en equipo, ¿no? Tú Sí, no puedes sí, hacer tu totalmente. trabajo sin la otra persona, Sí. es un acto político, es algo Sí, colectivo, ¿no? totalmente. Depende mucho de eso. Muy bien, con eso, entonces, pues, con esto damos por terminado esta entrevista a nuestro amigo, nuevo amigo de lo más primero. Sí, lo César. conocimos en un bar. Sí, lo conocimos ahí en la Mexicana, casualmente ahí Una estaba, gracias a que pues lo arrimó Alan. Y sí, pues así de puras ondas. Yo pensé que estabas tomando fotos ahí para el bar, alguna cosa así. Sí, Porque- y la llevas cámara. tu cámara, ¿verdad? Sí. De hecho, ya hizo tomas de cuando estábamos ahí pendejeando, güey. Ah, no. En el documental va a salir, vean cómo son trabajadores los menonitas y luego, y estos pinches Borrachos. Estos Somos borrachos bien asquerosos. asquerosos. O sea, la manera en la que pisteamos es la mamada. No, pero ya fuera mamá. Sí, como que dijeron este güey dónde es, ¿no? ¿Qué pedo? No, No, pero así es la banda de Miguel Laus, así Sí. muy gentil. de pronto. Sí, bueno, entonces, sí. Sí, a lo mejor si me veían con cara de Juan Aldama, pues como que sí, ¿no? ¡Oh, shit! Se ponen hostiles, ¿no? Saludos a Juan Dama. No, pues, No se crean. no es como que estén muy güeros esos güeyes. Es que hasta yo sé de la rivalidad que hay. Sí, entre- es- Sí, a huevo que tenía ¿no? que salir. Ya con pocos días que tengo aquí, pero sí. Muy bien. No, pues de verdad, muchas gracias que te tomaste No, hombre, el tiempo de gracias a estar aquí. ustedes. Estuvo muy a gusto, la verdad. Y Qué bueno. siempre es bueno así platicar de banda de este tipo de cosas, ¿no? Sí, a huevo. Siempre se puede. Y pues estamos al pendiente, de verdad, sí vamos a estar muy al pendientes de cómo resulta este documental de los menonitas. Y pues dentro de nuestras modestas posibilidades le daremos difusión. Sí, por supuesto, totalmente. Y pues digo, ojalá y todo salga bien, que este proyecto pueda ver la luz próximamente. Más o menos, ¿para cuándo estimas que esté listo? Híjole, pues Ahí más o menos. Pues es que sí es un proceso largo porque pues faltan muchas cosas, pero yo espero, pues si todo va bien y se da la oportunidad y demás, pues yo espero que a finales de este año pues ya esté como ahí, a lo mejor dando la vuelta o el año que entra, sí. Chingón. Sí, no, No, pues con madres. ¿Te gustaría dejar algún saludo en especial para alguien? Pues nada, saludar a toda la banda de Miguel Ausa, por su hospitalidad. La verdad es que la gente con la que me he encontrado aquí, le he aprendido mucho. Estoy muy contento de relacionarme con ellos. Como les digo, es parte de las experiencias de ir a otro lado y conocer a gente como ustedes y platicar. Y son cosas que no te imaginabas que iban a pasar mañana, ¿no? Pero pues aquí estamos. Y pues nada, un saludo para toda la banda de Miguel Ausa y que sigan a lo más primero. A huevo. Gracias y... No, y pues, perdón, No, dale. desearles mucho éxito también con el podcast. Muchas gracias. Sí, Se van a pues, levantar. ah, ah. Venga.